La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Nos ha venido hablando Pablo a través de su carta a los hermanos de Roma. Y queremos abrir nuestras Biblias al capítulo 6 de la carta de Pablo a los hermanos romanos. Y como he dicho varias veces, como es palabra inspirada por el Espíritu de Dios es eterno, su palabra es eterna, su palabra no cambia. Por esto esta palabra inspirada es la misma para usted y para mí, para el pueblo de Dios y los que están buscando a Dios. En los versículos anteriores dice, en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el versículo 11. O sea, hay un cambio total. Antes vivía la vida a mi manera, sin tomar en cuenta a Dios, lo que se podría generalizar como la vida en pecado, la vida que le da la espalda a Dios, que no le toma en cuenta, la vida de desobediencia, porque no obedece a Dios, obedece a sus propios intereses y empieza a vivir para Dios. ¿Qué significa vivir para Dios? Bueno, primero significa que ahora mi vida se centra en Él. Y a partir de Él, todas las dimensiones de mi vida son impactados por la vida de Dios y por sus pensamientos y sus intereses y por los valores de Dios, por la justicia, la bondad, la verdad, el amor mutuo, el respeto mutuo que nace en el corazón de Dios, y la lista se hace interminable. Mi vocación, sea en el mundo de la banca, sea en la artesanía, sea en el mundo de la ciencia, sea en el mundo del arte, y puede ser en los lugares más codiciados de los museos del arte, de la ciencia, pero el hombre y la mujer de Dios ve a través del prisma de Dios y ve la vida como trascendente. Y eso le da un aspecto totalmente distinto. Una gran artista que asistía a esta iglesia por todos sus años de creyente, pero no están en Venezuela ahorita, toda su acción artística llevaba una palabrita sencillita al pie de lo que hacía, que era parte de un versículo, que lo sacaba y lo ponía como una señal de su arte. Y ella dejó aquí algo en el lobby de la iglesia. Si ustedes ven una expresión artística, pareciera ser barro o pareciera ser basura botada, pareciera ser pura tierra, pero cuando usted lo ve, pareciera que naciera de esa tierra, de ese barro de la vida, una nueva creación. Véalo, deténgase. Y usted dirá, eso es muy complicado, pero si usted se detiene, usted empieza, wow, esta mujer, ¿qué hizo? Bueno, ella dedica su vida al arte, a lo más moderno que hay. Y es reconocidísima en los museos y en las exhibiciones. Pero saben que hay algo que va más allá. La ciencia es así. El científico sin Dios y su propósito, el científico que toma en cuenta a Dios. ¿Y para qué es que lo hace? Bueno, podríamos así elaborar
eso. Mi vida para Él. La música, el arte, la educación, la ciencia, la artesanía, mis negocios, mi comercio, todo puede tener un aspecto de trascendencia que va más allá del mero hecho de ser reconocido como alguien en su campo de vida. Bien, me estoy alargando en ese punto, pero es para ir más adelante al hecho de que somos instrumentos de Dios. Los miembros de mi vida, mi mente, mi alma, mi corazón, mis labios, mis manos, mis pies, mi ser, tiene aquella vocación de ser un instrumento de la justicia y para la justicia de Dios. Y ahí vamos a llegar al final. Vengamos al versículo ahora 14. 6:14. Léanlo conmigo en voz alta. Aquí nos quedamos el domingo pasado. Porque ¿qué? No se enseñoreará de vosotros el pecado. Pues ¿qué? No estáis bajo la ley que te acusa y te condena de que eres pecador porque no obedeces la ley. Porque la ley no te puede salvar. La ley simplemente sirve como un faro para tu conducta de vida, tu manera de ser. No estáis bajo la ley, sino que ahora estáis bajo ¿qué? La gracia de Dios. Nada te puede salvar. Pero aquel que tomó tu lugar en la cruz, murió allí para perdonarte de tu pecado, redimirte para Él, darte la vida y que pudiese ser hecho de nuevo en Cristo Jesús. Se levantó de entre los muertos, resucitó, destruyó el imperio de la muerte, está sentado a la diestra del Padre, envía constantemente su Espíritu Santo para redarguirnos, para llamarnos, para convencernos y para establecer en nosotros la capacidad y el deseo de creer lo que acaban de cantar. La fe es de confiar en Él, y en ese momento en que confío en Él, porque la palabra y el Espíritu me han convencido de que Él es el Señor y el Salvador de la vida, se genera por la palabra y el Espíritu una nueva creación. Es como la historia que se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Naces de nuevo antes de Cristo y ahora en Cristo. Estabas bajo el imperio o en la esfera del pecado, que es todo lo que yo dije ya anteriormente, o estás ahora en la esfera de la vida. En la esfera donde Jesús es el Señor y Él empieza con su palabra implantada dentro de tu ser a generar una nueva creación y a formarte y a crear y transformar, implantar sus pensamientos, su poder, su gracia, su alegría en tu vida, y dice que te perfeccionará hasta el día en que Él venga, hasta el día del Señor. Sufrimos una constante transformación si es que de verdad tomamos en cuenta la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida y la oímos y la estudiamos y nos vamos dando cuenta de constantemente de nuevas dimensiones en la vida. Cuando nos encontramos con Cristo por primera vez, empezamos a pensar en las cosas más esenciales de la vida cristiana. Pero si usted ha estado aquí 2 años, usted sabe que su conciencia cristiana ha ido ¿qué? Ensanchándose. Después de 5 años, algo más. Después usted lee cosas por acá o ve por allá o va a situaciones, etcétera, o estudia y elabora todo lo que hay de la fe, y usted dice, oh, la dimensión de la fe en Cristo se va ensanchando y veo la vida no
desde un ABC, sino veo la vida de todo el alfabeto de la vida. O si usted quisiera decirlo de otra manera, lo dije ayer, para mí si yo hubiese nacido en Rubio y me hubiera creado allí, mi vida giraría alrededor de ¿qué? Rubio. Y ese sería el centro de la vida y yo pensaría que eso es lo máximo, lo único. Pero alguien me dijo, vente a Caracas, y cuando llegué a Caracas, y las dimensiones de la ciudad primero me aterran, después me invitan, después me gusta, y no me quiero devolver Voy allá para visitar la familia, pero prefiero estar en la dimensión. Ha crecido, pero alguien me invita a París. Y visitó Europa, ya la dimensión es otra. Pero después me llevan al África y después al Asia. Y todo mi ser se ensancha en mi visión de la creación. Y claro, no he ido a la luna, pero por todo lo que me dicen, mi mente, mi corazón, mis pensamientos toman otra dimensión. ¿Habrá agua en Marte? Sí. ¿Habrán seres humanos o vida en Marte? Algunos dirán, no, porque somos la única creación de Dios. Pero de repente descubrimos que hay algo por allá y tengo que meter eso en mis pensamientos. Bueno, el crecer en Cristo empieza así y uno va redimensionando la vida sin perder el eje, pero lo voy redimensionando. Es un constante desarrollo y crecimiento de la vida, porque estoy en la gracia de Él y Él me lo permite, pero también en esa gracia de Él descubro que la gracia la da Él, mi Salvador, pero a mi Salvador se le dio el nombre de ¿qué? Señor de toda la creación. Entonces, cuando yo dije sí a Jesús, dije sí al Salvador, pero dije sí ¿a quién? Al Señor. Y si es el Señor, empieza una vida de entrega, de obediencia a la voluntad de mi Señor. Ya no estoy sujeto a la ley para tratar de estar bien, estoy sujeto a aquel que me salvó y quiero hacer la voluntad de Él porque Él me amó y yo lo amo a Él y ahora vivo en obediencia al Señor. Obediencia a Él quien es la verdad y obediencia a Él quien es la vida, obediencia a Él quien es la justicia y es obediencia a Él quien es la máxima expresión de amor. Toda mi vida se va revolucionando en mi ser y en mi relación con todo lo demás porque empiezo a ver la vida como la vio Él y la ve Él. Así que dentro de ese contexto, vengamos a lo que dice el versículo 15. Casi he dicho todo el mensaje, pero ahora lo vamos a sacar por pedacitos. ¿Ok? ¿Están conmigo? La gente del balcón, a ver. Qué bueno. Okay. Hasta el último banco levantó la mano. Ok. La pregunta de Pablo en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y al mismo se responde que. Ok, pero veamos lo que dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 6. A ver qué dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que qué? Para que la gracia abunde. Y dice que de ninguna manera. Ahora veamos el cambio. Aquí dice perseveraremos en el pecado para que haya más gracia. Pero él dice en el versículo 15 que pecaremos, seguiremos pecando intencionalmente. Porque cuando hablamos de la esfera del pecado es cuando uno intencionalmente sigue pecando.
Porque ninguno de nosotros es perfecto y todos sabemos que fallamos sin querer o alguna vez intencionalmente y decir, el Señor me va a perdonar, pero yo voy a hacer esto, me voy a dar este gustazo. Y después tengo que recoger las velas. ¿Y cuánto cuesta recoger las velas? Es terriblemente difícil. Así que Pablo hace la pregunta desde su experiencia: ¿seguimos pecando? ¿O intencionalmente vamos a pecar? ¿O vamos a perseverar en el pecado? Porque ya no estamos bajo la ley que nos va a acusar y controlar, sino que estamos bajo ¿qué? La gracia. Dice, claro que no han entendido que ahora están bajo el señorío de aquel quien les perdonó y les levantó y les hizo de nuevo. Y ustedes dijeron que le iban a seguir a Él. Dejo el mundo. Decimos mucho cuando nos bautizamos. ¿Para qué? Ok. Veamos lo que dice Pablo ahora. Versículo 16. Ahora metí una palabra, Pablo, que a nadie le gusta. Nos gustaría más la palabra siervo, pero usa la palabra esclavo. Esclavo viene de clavo, cuando eres clavado en, o eres comprado y hay un dueño de tu vida, porque Él nos compró a precio de sangre preciosa y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y tenemos que vivir en obediencia a este Señor, este amo de la vida. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Eso lo están haciendo mucha gente hoy día, que son esclavos de la prostitución, esclavos de esto, esclavos de lo otro. Son dominados por las drogas, dominados por la esfera que se llamaría la esfera que no toma en cuenta a Dios. Y por eso es desobediente, porque no quieren que Dios se meta en su vida. ¿Sois qué? La próxima frase, ¿sois qué? Esclavos de aquel, ¿a quien qué? Punto y coma, natural. Si obedeces a alguien, tú eres esclavo de esa persona. Le rindes tu vida y él o ella empieza a dominarte. Hay algunas mujeres, algunos hombres que tienen esclavas o esclavos en su casa. Y llega el momento en que se revela el esclavo y dice, me voy. Es como una familia aquí y ya están en la presencia de Dios. Él era el esclavo a las mujeres. Y la esposa llegó hasta aquí. Y se encontró con el Señor y ella le decía, le voy a pedir a mi Señor que me cambie mi vida. Y él dijo, ¿qué? ¿Cuál Señor? Por fin se dio cuenta. Y él le sacó la lista de las damas de su vida. Dijo, ya no me interesan. Tú eres la mujer de mi vida. Y él se rindió a los pies de Cristo, fue bautizado. Y ella y todos formaron un hogar en Cristo. Dejó ella de ser esclavizada y declarándose libre en Cristo, se liberó y él se liberó de su esclavitud. ¿Lo crees? ¿Es posible? Por supuesto que sí. Vengamos acá. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea que del pecado que te lleva a la muerte espiritual, o sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Aquí hay una decisión. Serás esclavo del pecado para muerte y llegarás a tu separación eterna de Dios,
o te someterás al señorío de Cristo para obedecerle a Él y que tu vida sea un instrumento de justicia y de bien y de bondad. Esas son las decisiones. ¿A quién obedeces? Y te pregunto a ti, ¿a quién obedeces? ¿A quién sigues? ¿Cuál es el Dios de tu vida? ¿Es ese Dios tu Señor y dueño, amo de tu mente, labio, corazón, voz, cuerpo, pies, todo tu ser? Son las preguntas. Y hay que contestarla. Hay que pensarlo. ¿Estoy dispuesto a esto? ¿Estoy dispuesto a seguirle a Él? Usted lo dijo quizás cuando se identificó con Cristo en la fe y después lo dijo públicamente con su inmersión en el agua, su bautismo. Estas dos cosas, muerte o vida, pecado o obediencia. Si usted quisiera cambiar la palabra pecado por desobediencia, puede ser, porque básicamente el pecado es desobedecer la voluntad de Dios. Una vida de desobediencia o una vida de obediencia. Sigamos, versículo 17. Pero, ¿qué? Y ahora dígalo como lo diría Pablo. Gracias a Dios. Nada que ver. Vamos a leer el versículo para que entiendan el gracias a Dios de Pablo. Vamos a leerlo completico, dígalo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, ¿qué dirías al decir gracias a Dios? Gracias a Dios. Gracias a Dios que caminabas esclavizado a tus propios intereses, tu propia vida, tus propios ídolos, tus propios valores temporales y decidiste obedecer de corazón a aquella que forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Alguien diría, pero yo no entiendo eso. Ok, vamos a ver lo que dice Pablo allí. Quiero estar seguro, ok. Devuélvanlo, ok. ¿Habéis qué? Gracias a Dios que habéis qué? Obedecido, o sea, es un acto de tu voluntad. Decidiste obedecer. Próximas dos palabras. De corazón, con todo tu ser. Con un corazón sincero. Obedecer con un corazón sincero. ¿Qué cosa? El mensaje que recibiste, que te trasladó del mundo de la muerte y del pecado al mundo de la vida, y esa palabra que tú aceptaste es el Dios eterno que mora en tu vida, y el Espíritu Santo te está formando, moldeando a la forma de la doctrina a la cual fuisteis ¿qué? Entregados. Fuisteis entregados, fuisteis trasladados, fuisteis cimentados en la luz en vez de la oscuridad, en la vida en vez de la muerte, en la obediencia a Dios en vez de la desobediencia y el pecado. Y a partir de allí comenzó la revolución de tu vida, el cambio. ¿Cuántos dirían, estoy exactamente donde estuve cuando confesé a Cristo? ¿Oyeron lo que pregunté? ¿Cuántos hay que están igualitos que siempre? No me hizo nada mi fe.
¿Cuántos dirían, bueno, he avanzado un poquitico? He cambiado. Estoy siendo moldeado. Me está perfeccionando la palabra. Me está llenando mi espíritu. Tengo poder de lo alto. La gracia de Dios está sobre mí. Su vida me llena. Y tengo una visión para mi vida que Dios me la ha dado. Sé a dónde voy. Sé a dónde Dios quiere que yo vaya. Sé que me voy a ir para allá, pero cuando yo vaya para allá es para hacer tal cosa. Porque el Señor me formó y me formó para ir, para servirle en distintas formas, en distintos lugares. Es tremendo. Leamos el versículo de nuevo. Yo doy gracias a Dios que obedeciste que de corazón la enseñanza y fuiste cambiado de vida, entregado a la fe, entregado a la visión que Dios te ha dado y ha sido trasladado a un futuro lleno de expectativa y de esperanza para que tu vida tenga fruto y tenga fruto en abundancia. Aleluya, aleluya. Es el molde de la palabra que te hace de nuevo y te transforma. Versículo 18. Ya, yo no sé qué hora es. Ya va. Y no me han dicho nada. Tengo unos minuticos todavía. Ok, pero dice que además de entregados, fuiste entregados, sino también que dice, y que libertados del poder del pecado. No es libertados de pecadillos. Ay, pequé hoy. No, ¿del qué? Del poder del pecado. Libertados de la entrega intencional al pecado. Eso se rompió y he empezado una vida nueva. ¿Viniste a ser qué? ¿Esclavos de qué cosa? De justicia. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque serán ¿qué? Saciados. ¿Cuántos? Todos sabemos o debemos saber que si estamos en Cristo, Él nos justificó delante de Dios. Tengo entrada libre porque Él es mi justicia. Me recubre de su justicia y puedo entrar en la presencia de Dios con plena libertad porque Él es mi justicia y yo estoy en Cristo como Él está en mí y el Padre está en Él. Así que ese es el primer acto de justicia. Yo quiero esa justicia, pero a partir de allí mi vida tiene que ser una expresión que ame, busque y tenga hambre y sed de que haya justicia en todas las esferas de la vida. Usted como cristiano no puede quedarse quieto ante la injusticia, ni guiñar del ojo. ¿Cómo va a manejar eso? Eso depende de cada situación. Pero usted es una expresión humana de la justicia de Dios y de la búsqueda de la justicia de Dios. Su vida debe ser un instrumento ¿de qué? Usted ve que en la familia de al lado de su casa hay abuso y violencia. Bueno, eso es cosa de ellos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué hago? ¿Debo hacer algo? ¿Debo buscar la manera de hacer algo? ¿De ayudar? No quiere decir que voy a... Mira, ustedes son unos violentos. Pero de alguna forma soy una lámpara de justicia. Y quizás los niños están por ahí llorando y asustados y quisieran que alguien les ayudase. Uno no sabe.
Pero por ahí empieza. Quizá haya injusticia en el mundo escolar, donde están académicos, donde están sus muchachos. Pastor, ¿te estás metiendo? Sí, me estoy metiendo. Porque, o si no, lo espiritualizamos todo y tampoco es justo. Somos instrumentos ¿de qué? De justicia. Donde haya injusticia, uno debe de estar pensando, ¿puedo yo hacer algo? Y si puedo, lo voy a hacer. Ya sé que lo debo de hacer. Pero ¿puedo o no puedo? ¿O qué? Por lo menos puedo orar de que Dios haga algo allí. Eso sí lo puedo hacer. Y Dios abre las puertas para que uno pueda de alguna manera ayudar a que se haga justicia. ¿Por qué se quedan así como? Bueno, vamos a decir, Señor, enséñame. Vamos a abrir la boca. Enséñame a ser un instrumento tuyo. Cada uno somos distintos y tenemos maneras distintas de actuar. Pero yo puedo ser un instrumento de tu justicia. Porque he sido llamado a ser un siervo de la justicia. Aleluya. Social, jurídica, laboral, familiar, académico, qué sé yo. Volvamos al versículo. 17 era, 18. ¿Y libertados de qué? Si estoy en el pecado, mira, ese no es problema mío. No me toca. Más bien yo me voy, yo me salgo de eso, porque yo no quiero que me inmiscuyan en nada de eso. Pero libertados de qué? Del pecado que viniste a hacer qué. Wow, venir a Cristo se le voltea la tortilla a uno. Yo viví así y ahora descubro que el Señor me llama a representarlo, a lo que Él haría en X situación. Versículo 19. No creo que me quede tiempo. Wow. 19, por favor, 19. 19. Hablo, dice Pablo, como que no voy a hablar como profeta, ni como apóstol, ni como evangelista, sino que voy a hablar como que un ser humano. Porque ustedes, igual que todos los demás, tienen una debilidad humana. Yo lo entiendo. Por vuestra humana debilidad les quiero hablar para que entiendan lo que les estoy diciendo. Todos somos débiles en alguna área de nuestra vida y algunas veces tenemos vergüenza o tenemos miedo o no sabemos qué hacer, nos escondemos. Bien, quién sabe miles de cosas. Que así como para la iniquidad, déjalo conmigo, presentasteis vuestros ¿qué? Miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Vamos a tomar un ejemplo. Mira, ¿quieres ir al casino conmigo esta noche? Es un casino escondido porque es ilegal. Tú sabes que es ilegal, pero es el casino aquel que descubrieron en Altamira. Okay. Vamos al casino. Y llevo todo mi cuerpo y esta mente y estas manos para tirar los dados o las barajas y voy a presentar mi vida ante las mesas del casino para ver si gano algo, porque las cosas están feas. Okay. Le pedí prestado un dinerito a un amigo y yo se lo voy a devolver porque yo lo voy a ganar aquí. Y entro al casino. Primera, perdí. Segunda,
La tercera, gané algo. ¡Wow! 4, raspado. Lo perdí todo. Conozco a alguna gente que lo perdieron todo. ¿Y ahora qué hago? Porque el dinero no era mío, era de otro. Así que no solamente perdí yo, sino que perdí y en mi iniquidad, mi vida que quería tener ese dinero para solventar el problema del préstamo o de la necesidad de rehacer la casa, quedé totalmente endeudado por los próximos 5 años de mi vida. Presté mis, ¿qué dice allí? Well, me lo quitan. Presentasteis. Pusiste a la disposición de una manera de ser tus miembros, que dijimos, la voz, la lengua, ¿para qué? Servir a la qué. Doy otro ejemplo, leí un caballero le mintió a alguien y se dio cuenta y como para encubrir su mentira mintió otra vez y después otra mentira. Bueno, se sentó una noche a contar todas las mentiras. Había 42 mentiras distintas para encubrir la primera, porque usted sabe que hay gente que miente, ¿sí o no? Usted y yo. Hay gente que miente y se esclavizan a la mentira. Y se entregan a la mentira y no saben cómo salir de allí. Y la única manera de salir de ahí es reconocer que soy un grandísimo mentiroso. Y que tengo que, ¿qué? Recoger las velas, meter las cabras en el corral y confesar a quienes he mentido y dañado, que he mentido. Y delante de Dios confesárselo, pedir perdón y tener la disposición de ¿qué? Cambiar. Ahora, cuando una tendencia así se ha engranado en mi ser, no es fácil recoger, pero se recoge. Pena, vergüenza, humillación, de todo. Pero si no haces eso, no te das la oportunidad de empezar de nuevo. A menos que tengas una enfermedad emocional, una neurosis, como diríamos hoy día. Y tenemos que ir a excavar en tu vida neurótica porque eres un gran mentiroso. Ok, ya eso es otra cosa, vamos a darte un Epamin, vamos a darte un calmante, vamos a darte un Lexotanil, para que puedas bajar tu angustia y a ver cómo podemos hacer la cosa, pero de todo modo llega al final, tengo que cambiar de conducta. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.